las características de la iglesia del Nuevo Testamento. Hay demasiada controversia hoy en día en muchos grupos religiosos de cuál es la manera en que nosotros debemos de seguir el cristianismo. Como ya hemos estado hablando durante muchos días, prácticamente desde que empezamos. Para los que no tienen conocimiento de cuándo empezamos el primer domingo de enero apenas. Tenemos, ¿qué será? 8 meses y medio, 9 meses por ahí en existencia. Entonces, desde que empezamos New Journey, hemos estado hablando acerca de los principios de la palabra de Dios tal y como están escritos en su palabra, sin torcer nada, sin manipular nada. Y obviamente hemos hablado de temas muy delicados. Ustedes han escuchado predicaciones en el cual hemos tratado de regresar a los principios tal y como están escritos en el Nuevo Testamento. Una de las cosas que mucha gente no entiende y no sabe es que hay mucha palabra que hemos leído, sí, pero hay mucha palabra que tiene que ver con la ley. Si usted es de los que les gusta estudiar, hay muchas cosas que ahora, hoy en día, a nosotros ya no nos aplica, porque nosotros, si usted no viene de descendencia judía, nosotros somos gentiles, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo al Nuevo Testamento. Entonces, hay demasiada confusión todavía en nuestros días, créalo o no lo crea, de ciertos temas que ya deberían de haber sido principios que deberíamos haber aprendido desde hace mucho tiempo. Todavía hay gente que se está peleando si debemos de reunirnos el domingo o el sábado, para empezar. Entonces, son cosas que son bien clarísimas en el Nuevo Testamento, que nosotros las hemos hecho muy complicadas. Entonces, nomás para darle un ejemplo de muchas cosas que han sido torcidas aún en estos días y que tienen que ser reveladas tal y cual están en la palabra de Dios. Pero bueno, el tema de hoy se titula Algunas características de la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Y por qué le llamamos del Nuevo Testamento? Porque hay muchas cosas en lo que es en el Antiguo Testamento que dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento que son ejemplo para nosotros. Pero nada más, son ejemplo para nosotros. En algunas veces, en algunas ocasiones, tenemos que tomar el principio del mandamiento, que ya no es mandamiento para nosotros, pero tenemos que tomar ciertos principios y aplicarlos a nuestra vida cristiana ahora en el nuevo pacto. Estamos bajo la gracia, estamos bajo el nuevo pacto de Jesucristo. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con la ley no necesariamente nos aplica ya, si nos aplica todo aquello que es del nuevo pacto, todo aquello que instituyó Jesucristo. Y obviamente para nosotros los gentiles, todo lo que habló el apóstol Pablo en las cartas a las iglesias, obviamente nos va a aplicar a nosotros 100%, porque él predicó, él fue escogido como un apóstol de Jesucristo para hablarle y alcanzar a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Tú y yo. Si tú no eres judío, entonces tú eres un gentil de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces vamos a hablar acerca de algunas características de la iglesia del Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué periodo estamos hablando acerca de esto, del Nuevo Testamento? Estamos hablando del periodo después de que Jesucristo ascendió a los cielos. Le voy a dar una noticia, por si usted acaso no sabía, Jesucristo no está en una tumba, Jesucristo no está enterrado, Jesucristo resucitó al tercer día y Jesucristo ascendió a los cielos, dice su palabra, para estar sentado a la diestra del Padre. Ahí es donde está Jesucristo. Entonces, esto que vamos a estar estudiando un poquito hoy es la iglesia como el apóstol Pablo la describió, o como otros apóstoles la describieron, que se comportaban cuando Jesucristo ya no estaba físicamente o encarnado, por decir, aquí en la tierra. Esto es lo que le llaman muchos teólogos la iglesia primitiva. Es decir, la primera iglesia. Esta es la manera en que se comportaban. Y vamos a basar nuestra prédica de esta tarde en Hechos capítulo 2, versículo 42, que dice,
Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, y en paréntesis dice, entre ellas la cena del Señor, que acabamos de participar de ella, y a la oración. Entonces, vamos a tomar como fundamento para nuestra predicación este versículo. Ahora, ¿qué es lo que vemos ahí en primer lugar? Número 1, vemos a una iglesia construida sobre la santa palabra de Dios, donde dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Cuáles son las enseñanzas de los apóstoles? En 1 Corintios capítulo 3 versículos 10 y 11 dice, por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Y dice, ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. Dice el 11, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Entonces, si usted recuerda cuando hablamos acerca de los apóstoles, aquí tuvimos una serie muy extensa acerca de los apóstoles. Si se la perdió, le invito a que vaya y vea los videos en Facebook. Ahí están todos los videos acerca de esas enseñanzas. Hablamos acerca de los apóstoles, de los falsos apóstoles, hablamos de los profetas, de los falsos profetas, hablamos de los evangelistas, de los falsos evangelistas, hablamos de los pastores y maestros, los verdaderos y los falsos. Todas esas enseñanzas están en Facebook. Y cuando hablamos acerca de los apóstoles, nosotros aprendimos o nos recordamos que los apóstoles, los verdaderos apóstoles, no predicaban nada más que a Jesucristo. Todo lo que ellos hacían era que apuntaban a la gente a Jesucristo, no los apuntaban a ellos, como muchos falsos apóstoles lo hacen de hoy en día. Lo apuntan a la gente apuntan a ellos para que honren a la persona, honren al hombre, etcétera, etcétera. Ya hablamos extensamente de todo eso. Entonces, nosotros aprendimos que no nada más los apóstoles originales, aquellos 11, porque obviamente se perdió uno, pero después escogieron a otro para reemplazar a Judas, pero vimos cómo los apóstoles no predicaban más que el puro evangelio de Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo, si usted recuerda, fue alcanzado para que él predicase a los gentiles, a nosotros. Y de igual manera, aquí está el apóstol Pablo diciendo y recalcando que él echa el fundamento y que el fundamento es Jesucristo. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 19 y 20, así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Entonces, la iglesia primitiva, tal y como lo leímos en Hechos capítulo 2, versículo 42, la primera iglesia compartían los fundamentos de los apóstoles. ¿Cuál era el fundamento de los apóstoles? Jesucristo. La iglesia, cuando empezó, no hacía más que aprender de lo que Jesús habló, de lo que Jesús dijo, de lo que Jesús quería que nosotros, que tú y yo aprendiésemos. En Efesios capítulo 6, versículo 17, dice, pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que quiero decir con este versículo? Que la misma palabra de Dios es la espada, de acuerdo a este versículo, la espada del Espíritu Santo. Déjeme decirle un poquito acerca de esto. Usted ya lo ha escuchado quizá, pero se lo quiero recordar. Dios quiere que usted recuerde esto. No podemos, o mejor dicho, el Espíritu Santo no puede desenvainar la espada que usted debe de estar cargando día con día si esa espada usted no la carga. Es imposible
que Dios use algo que tú no traigas. Por ejemplo, cualquiera de ustedes tiene un trabajo secular, yo lo tengo también. Yo arreglo computadoras, ¿no? Yo puedo ir a arreglar una computadora y si yo no llevo mis CDs, donde tengo mis programas para arreglar computadoras, no tengo mis antivirus en mi USB drive, en mi USB, si yo no voy con esas herramientas, porque esas son las herramientas para mí ahora, ya yo no llevo un desarmador, por decir, yo llevo virtualmente mis utilidades en una pequeña USB. Entonces, si yo no llevo este aparatito conmigo, ¿de qué me sirve yo ser un técnico de computadoras si no voy a ser útil en el momento que tenga que yo arreglar una computadora? No sirvo de nada, o sea, me la voy a quebrar, me va a ser mucho más difícil, no voy a ser efectivo, me voy a tardar demasiado tiempo en una computadora que está infectada y súper lenta para poder bajar todos los programas que yo necesito para arreglar esa computadora. Me voy a tardar horas, me he tardado horas, literalmente, se los digo por experiencia, horas, 3, 4 horas para arreglar un problema cuando yo debería haberlo arreglado en 15 minutos, cuando no voy preparado. ¿Por qué les digo este ejemplo? Porque cuando nosotros no cargamos la espada del Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra mente, no vamos a ser útiles para Dios en su reino. Nos va a ser difícil, nos vamos a tardar horas, se nos va a hacer complicado el que el Espíritu Santo nos use si no tenemos esta palabra en nuestro corazón primeramente y en nuestra mente para poder hacer cambios en nuestra vida y para poder pasar o traspasar esos cambios a la gente que tenga que cambiar. Entonces el Espíritu Santo, como dice este versículo, el Espíritu Santo tiene que hacer uso de la espada de Dios. Y para eso nos dejó a nosotros que tengamos esta palabra en nuestro corazón y en nuestra mente. Así que es muy importante que sigamos los preceptos, los mandamientos y lo que la iglesia primitiva practicaba. Ellos se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, y la enseñanza de los apóstoles y profetas, que era el fundamento, es Jesucristo. Continúa siendo Jesucristo. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Pero esto, yo les digo, no puede suceder si la palabra de Dios no está en nosotros. ¿Cómo va a corregirnos la palabra de Dios si no abrimos la palabra de Dios para ver en qué puede la palabra de Dios corregirnos? Es imposible. Nos estaríamos haciendo a nosotros mismos tontos en realidad. Tratar de seguir un cristianismo sin leer el manual de qué se trata el reino de Dios para nosotros cambiar de acuerdo a como Dios quiere que cambiemos para el reino de Dios mismo. Entonces nosotros tenemos que tener conciencia, mis amados hermanos, en que el reino de Dios no es algo que se sigue nada más por decir que somos cristianos. El reino de Dios se sigue por convicción, se sigue por fe y se sigue por actos de fe, por acción. Dice la palabra de Dios que es imposible que nosotros podamos demostrar nuestra fe si no hay obras de por medio. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice: tú enséñame tus obras y yo te puedo decir qué tipo de fe tú tienes. Estoy parafraseando. Ahora, si dice la palabra de Dios que no somos salvos por obras, eso sí es cierto, pero estamos hablando acerca de la fe. La Biblia dice que si tenemos fe, entonces tenemos que tener obras. La fe se tiene que ver. Y para poder ser, para que la gente pueda ver nuestra fe, necesitamos apegarnos a lo que la palabra de Dios dice. Otra cosa que la iglesia primitiva hacía, era una iglesia muy amistosa, era una iglesia donde había mucho compañerismo. Está en Hechos capítulo 2, versículo 42, y dice que se dedicaban también a la comunión
fraternal. Ahora, ¿qué quiere decir comunión fraternal? Bueno, ¿qué quiere decir fraternal? Hay mucha gente que no sabe qué quiere decir fraternal. Fraternal quiere decir, o se refiere al efecto que existe entre hermanos que se extiende a los demás integrantes de la familia, incluyendo a los amigos más apreciados. Es el afecto que tú le tienes a la gente. La hermandad que debería de estar en nosotros hacia los que nos visitan a nuestra casa, a los hermanos mismos de la iglesia, aunque los llamamos hermanos, ¿no? A la gente del reino de Dios, pero no necesariamente nos comportamos a veces como hermanos. Es muy fácil decirle a cualquiera en la iglesia, hermano, hermano, o en la calle cuando nos encontramos. Lo que cuenta no es como le digas, lo que cuenta es cómo lo trates. Ahí es donde se demuestra la hermandad que nosotros deberíamos de tener con la gente. ¿No te han tocado el típico hermano que de repente te saca la vuelta y no sabes por qué? O que pensabas que era tu hermano y a la hora de la hora, oye, pues este se hizo primo ahora. Ya no es mi hermano. Miren lo que dice Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros. Eso está hablando Jesucristo. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo, ante los que nos están viendo, de que son mis discípulos. ¿Cómo le vamos a demostrar? Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo le vamos a demostrar a la gente allá en el H-E-B, a la gente allá en el Walmart, incluyendo a los primos que no nos quieren como hermanos ya, cómo le vamos a demostrar a ellos que verdaderamente somos discípulos de Jesucristo? Pues vamos a hacer el esfuerzo, ¿no? De ir a saludarlo, a ver si se deja, porque hay gente que no se deja. A los que no se dejan, pues ni modo. Los bendecimos, que Dios les bendiga, no los maldiga, bendígalos. Dios, ayúdale. A lo mejor no sé qué traigan en contra mía, ¿verdad? Pero yo no le hice nada, pues voy a orar por él. Acuérdese de ellos en sus oraciones. Otra de las cosas que hacía la iglesia primitiva cuando empezaron es que era una iglesia que comían juntos, tenían comunión con Cristo juntos, lloraban y adoraban juntos. En Hechos 2:42, en esa parte, en esa porción dice, y que a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Eran una comunidad muy unida, una comunidad, como dicen otras versiones más antiguas, que tenían todas las cosas en común. Eso dice la versión Reina Valera 1960. Dice en Hechos capítulo 2, versículos 46 y 47, adoraban juntos en el templo cada día, no nada más los domingos y los miércoles, cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Hay otra versión que dice los que debían ser salvos. Entonces, como estamos viendo, era una comunidad que se dedicaba a la fraternidad, a la hermandad que Jesucristo impuso a sus discípulos. Comían juntos cuando tenían la oportunidad. ¿Cuántos de aquí les gusta comer después de la iglesia? Acompañen a alguien. Sí, oye, ¿para dónde vas? Vamos para allá, vamos, te acompañamos. Espero que no tenías nada en privado que platicar. Y vamos a comer juntos cuando tengamos la oportunidad. Nosotros acostumbramos comer con la gente que a veces queda. Cuando ya todo el mundo se va, estamos aquí dejando acomodado y listo para la próxima reunión, etc. Entonces, nos vamos con quien se quede atrás, o a lo mejor le llamamos a alguien, le mandamos un texto a alguien, oye, ¿a dónde fuiste? ¿Dónde estás viendo el juego? Pues ahí vamos para allá. La fraternidad, compañerismo. Eso se trata del cristianismo, la hermandad, la unidad que nosotros debemos de tener. Otra
que la iglesia primitiva acostumbraba a hacer o ser es que era una iglesia impulsada, o debe de ser una iglesia impulsada por el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, versículo 43, ahí está en su pantalla, dice: un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Le quiero recordarle la serie que tuvimos acerca del fruto del Espíritu Santo, ¿recuerda? Pudimos diferenciar o pudimos distinguir qué son los dones del Espíritu Santo, del cual ya hemos hablado extensamente también, pero también pudimos diferenciar qué es el fruto del Espíritu Santo. No es lo mismo. Viene de la misma persona, viene del Espíritu Santo, pero no es absolutamente lo mismo. Definitivamente no es lo mismo. Nosotros concluimos, de acuerdo a los versículos de la palabra de Dios, que usted puede estar funcionando con los dones del Espíritu Santo que le pueda dar a usted. Llámese el don de profecía, llámese el don de lenguas, llámese el don de sanidad, llámese lo que usted quiera. Y usted puede estar funcionando en un don, pero no necesariamente estar practicando el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, habilidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Toda esa lista, ¿se acuerdan? Que fue cuando hablamos acerca del versículo que dice: pero van a venir muchos en aquel día reclamándome y diciéndome: pero si yo sanaba gente en tu nombre, si yo hacía milagros en tu nombre, si yo profetizaba en tu nombre. Los dones, pero vacíos sin el fruto. Entonces nosotros pudimos entender, y puesto que hemos mencionado este versículo, que dentro del reino de Dios, o cuando el reino de Dios empezaba, en la iglesia primitiva, no nada más se podía ver los dones muy palpables, las señales y los prodigios, las sanidades que los apóstoles hacían. Ellos tenían ese poder, Jesucristo les había delegado ese poder. Pero no nada más mirábamos eso, sino también mirábamos el fruto del Espíritu muy palpable en ellos. Gente que le decía: yo he padecido hambre, a veces tengo hambre, a veces no, sé vivir en lo mucho, en lo poco. Ellos tenían ese amor que nadie se los podía quitar y aguantaban absolutamente todo por tal de alcanzar, decía el apóstol Pablo, a alguien. Decía él: o me hago judío para alcanzar a alguien, o me hago gentil para alcanzar a alguien, pero yo alcanzo a alguien, no importa cómo. Dice en Hechos capítulo 5, versículo 12: los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente. Estaban llenos del Espíritu Santo en cuestiones de dones. Y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el pórtico de Salomón. Así que aquí claramente podemos ver que los apóstoles todavía continuaban haciendo maravillas y milagros. Pero aparte de eso, se juntaban en amor fraternal. Ellos mismos lo predicaban. En amor fraternal con todo cristiano. Se visitaban uno a otro, comían juntos. Cuando él tenía la oportunidad de hacer viajes a las iglesias que él mismo plantó, él iba y las visitaba. Los amaba mucho, dice la palabra de Dios. Los trataba, decía en su palabra, dice Pablo, que los miraba a ellos como hijos espirituales. Una quinta cosa que sucedía con la iglesia primitiva es que era una iglesia marcada por la generosidad. ¿Qué quiere decir generosidad? Generosidad. Ser generoso. ¿Qué quiere decir ser generoso? No ser tacaño. Es suplir necesidades cuando las haya y que tú tengas un poquito en tus manos para poder aliviar esa necesidad que uno de tus hermanos pueda tener. Eso es ser generoso. Suplir necesidades a aquellos que no tienen. Dice en Hechos 2, 44 y 45, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. ¡Wow!
la iglesia primitiva sí que estaba funcionando en un nivel mucho más alto que el nuestro. Ahora, ¿podemos hacer esto a un nivel personal? Claro que sí. Quizá en un día que nosotros, cada uno de nosotros, tengamos bien marcado este nivel en una manera personal, quizá empecemos a hacerlo como iglesia y empecemos a hacer cosas como iglesia que no se han oído aún todavía, o que hace mucho se dejaron de practicar. Las iglesias, o la mayoría de las iglesias hoy en día, especialmente las iglesias grandes, tienen tanta capacidad financiera que son como se dice, presupuestos de millones de dólares, que tú te quedas, wow. Ahora, no todas las iglesias grandes y no todas las iglesias que están en ese movimiento del evangelio de la prosperidad, del cual ya hemos hablado acerca muy extensamente, no todas las iglesias que están involucradas en ese evangelio, no quiere decir que no ayudan a la gente. De hecho, hay muchas iglesias grandes, incluyendo muchas que están involucradas en el evangelio de la prosperidad, que sí ayudan a otros países. Gracias a Dios por eso. Quizás están acumulando el dinero de una manera que no es bíblicamente correcto, porque prácticamente eso es lo que hemos aprendido acerca del evangelio de la prosperidad, que no es prácticamente correcto en la manera que se enseña y en la manera que se manipulan ciertos versículos para sacarle dinero a la gente. Pero a final de cuentas, muchas iglesias grandes y muchas iglesias de ese tipo sí están ayudando gente alrededor del mundo. Gracias a Dios por eso. Pero hay otro gran porcentaje, especialmente las hispanas, que no están ayudando absolutamente a nadie. Hay una acumulación de dinero, hay un enriquecimiento personal de los líderes, de los pastores, de lo que sea, que es algo de reírse hoy en día. Entonces, hay que tener un balance en todas las cosas. Cuando se tienen ciertos presupuestos en las iglesias, cuando ya se pueda tener un presupuesto para ayudar a misiones, para ayudar a hombres de Dios que están haciendo el trabajo por ti, allá en otros países. Cuando digo por ti, ¿qué quiere decir esto? Que están ellos predicándole a gente donde que a lo mejor tú con tus recursos sí podías llegar, pero tú no tienes la capacidad teológica o no tienes el llamado precisamente para hacer eso. Quizás tú estás involucrado en tu carrera secular, quizás tú estás muy involucrado quizás en tu ministerio local de tu propia iglesia, pero no necesariamente a un llamado internacional o un llamado externo fuera de tu ciudad o fuera de tu país. ¿Quién va a hacer ese trabajo entonces? Pues aquellos misioneros de cuales tú no escuchas, aquellos verdaderos apóstoles que están abriendo iglesias en lugares que ni siquiera tú has escuchado los nombres de pueblos, que no están anunciados en las noticias cristianas de ninguna parte, que muchas veces de ellos están encarcelados, pasan hambre y a veces hasta los matan, tal y como le hacían a los apóstoles originales de Jesucristo. Esos todavía existen. Esos son los verdaderos apóstoles. Y muchos de ellos necesitan tu ayuda financiera, aunque sea $10 por mes. Si alguien les mandara para que les ayudara, eso sería mucho para ese tipo de gentes. Entonces, ¿tenemos que hacer eso? Sí. Como iglesia, sí. Todavía no llegamos a ese presupuesto, todavía no llegamos a ese punto como iglesia, pero a lo mejor sí hemos llegado algunos de nosotros a ese punto como individuales. A lo mejor Dios te ha bendecido tanto a ti y tienes hasta dinero guardado y acumulado, que a lo mejor de ahí tú podrías empezar a mandarle a alguien una mensualidad, pero es difícil encontrarlo, sí, yo sé. Hay que orar, hay veces que se presentan oportunidades. A mí se nos han presentado oportunidades, algunas han sido falsas, algunas reales. Uno tiene que orar al Espíritu Santo para que nos indique. ¿Quién más que Dios sabe cuál es lo real y cuál es lo falso? A mí me han contactado tanta gente de la India. Y luego empiezo a ver la bendición y son muy amables y que el otro. Y de repente yo digo, va por esta dirección o va por esta. Y casi siempre está acertado.
Y yo ya tengo hasta preparado lo que yo les voy a contestar, porque yo sé que al final de todos esos días que me empezaron a contactar, yo sé que me van a pedir dinero. Y yo ya tengo preparada mi cartita, mi statement, en qué les voy a contestar. La Biblia dice que nosotros somos anatemas, o no sé cómo dice la palabra antigua, si no puedo ni proveer para nuestra propia casa. ¿Qué voy a andar yo haciendo, proveyendo para otras casas cuando ni siquiera estoy proveyendo al 100% para mi propia casa? Entonces hay que tener cuidado lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos hace responsables primero de los que están bajo nuestra responsabilidad. Yo le contesto esto a estas gentes que me piden dinero de otros países. Les digo, mira, mi responsabilidad primero es con mi familia. Gracias a Dios me ha dado más que suficiente para mi familia inmediata. De ahí sigue mi madre, mis suegros. De ahí siguen mis hermanos de la iglesia. De ahí siguen mis hermanos de la comunidad. Y luego de ahí sigue mi estado. Y luego de ahí sigue mi país. Y luego de ahí sigues tú. Así que agárrate un número. Y para cuando ya Dios me provea para llegar a ti, entonces yo te voy a proveer. Te voy a proveer lo que Dios me indique que yo te voy a proveer. Así es. Eso es ser responsable de acuerdo a la palabra de Dios. Porque así es. Ahora, como iglesia o como individuos, quizá hay algunas personas, y disculpen que me tome mucho tiempo en este tema, pero quizá hay algunas personas que Dios los ha bendecido tanto que pueden hacer eso. Puedes alcanzar a alguien en tu comunidad, quizá que esté en necesidad. ¿Para qué tienes que ir tan lejos cuando en tu propia comunidad, en tu propia casa, hay necesidad? Ahora, es trabajo de todos, sí, una persona no lo puede hacer solo. Pero ahí es donde entra tu devoción, ahí es donde entra tu relación con Jesucristo, tu relación con el Espíritu Santo. Tú oras. Quizá el Espíritu Santo no quieres que le ayudes a cierta persona, aunque haya una necesidad. ¿Qué tal si el Espíritu Santo? No. Yo tengo un plan para esta persona. Yo estoy en un proceso con esta persona. No le ayudes. Bueno, entonces tú dices, no, pues el Espíritu Santo me dijo. ¿Ves la necesidad? Sí, pero no necesariamente porque hay una necesidad quiere decir que el Espíritu Santo desee que monetariamente le ayudes. Eso es algo que tienes que estar bien conectado. Dios tiene un proceso para todos. Otra cosa que hacía la iglesia primitiva era una iglesia que evangelizaba diariamente. Hechos capítulo 2, versículo 47, dice: y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Ahora, en nuestros días, la gente no va a llegar sola en el sentido de que tuviesen que haber visto algún comunicado, alguien les tuvo que haber dicho o comunicado. Quizá a lo mejor lo vieron en el Facebook, lo vieron en la internet, lo vieron por aquí o por allá, pero tuvo que haber algo que los atrajo a un lugar. Si la persona no lo vio en el Facebook, no lo vio en YouTube, no lo vio en la internet, en las redes sociales, si alguien no le dijo, si alguien no le avisó, la persona no va a saber cómo crees o cómo quieres que una persona vaya a una iglesia si no se le invita y si no se le dice. Tiene que haber cierto evangelismo de parte de nosotros para que la persona actúe sobre esa invitación. La persona, es muy raro, pero sí sucede a veces, la persona por lo general no llega de esa manera, pero sí hay muchos casos y sí hay muchas anécdotas y sí hay muchas historias en la cual ha habido gente que ha llegado nada más porque andaba tan desesperada que no tuvo otra opción y que llegara a la primera iglesia que se le atravesó. Yo he escuchado historias de gente que llegaron al reino de esa manera y que sus vidas fueron completamente transformadas, que la palabra que la persona, por andar desesperada y en ese problema en el cual andaba, que la persona saliendo del lugar, que la primera iglesia que se le atravesó, escucharon exactamente lo que Dios o esa persona necesitaba escuchar en ese día. He oído testimonios de gente que estaban al borde de suicidarse en ese día.
y que dijeron, Dios, te voy a dar la oportunidad de que me hables por última vez. Y se le atravesó la iglesia, se metió y Dios le habló. Y la persona fue trastornada. Qué bueno que están poniendo atención. Fue transformada completamente y canceló sus planes de suicidarse. Y ahora sirven en el reino de Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Y hay muchísimas historias que podríamos contar acerca de eso. Dice en Hechos capítulo 5, versículo 14. Sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres, creían y se acercaban al Señor. Y por último, otra de las cosas que la iglesia primitiva hacía y que debemos de hacer también, que era una iglesia de extrema devoción. En Hechos capítulo 2:42 nos regresamos a ese versículo que dice, todos los creyentes se dedicaban. Ahora, ¿qué quiere decir devoción? Es el acto interior en el cual el ser humano se entrega de manera total al servicio de Dios. Eso quiere decir devoción. Es el entregar lo que tú eres, lo que el Espíritu Santo ha depositado en ti, el llamado que Dios te ha hecho, todo lo que tú eres en el reino de Dios, lo entregas para el servicio de Dios. Eso es devoción. En Colosenses capítulo 3 versículo 17 dice, y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Nosotros, tú y yo, somos representantes. Somos agentes. No agentes secretos, como muchos de nuestros primos. Somos verdaderamente agentes de Dios, del cual debemos de portar su enseñanza con nosotros siempre, el cual debemos de siempre traer nuestra espada envainada, el cual debemos de siempre llevar ese amor hacia la gente, aunque a veces la gente no nos lo demuestre. Es nosotros representar el carácter de Jesús, que yo le llamo el fruto del Espíritu. Número 1, el amor, el gozo, la paz, la paciencia. Eso siempre tiene que estar con nosotros. No podemos tomarnos el lujo de decir, ahorita vengo vieja, voy al H-E-B, y dejas todo eso en la casa. Y te vas desarmado, te vas sin el carácter de Jesús. Es más, lo dejas todo en el carro cuando te vas a la tienda. Ahorita que regrese al carro me lo pongo todo otra vez. No es así. Nosotros tenemos que tomar conciencia de que esto es algo, especialmente algo que se debe de practicar en esos momentos en el cual nadie te está viendo. Esos momentos en que estás tú solo, tú y tu computadora. Esos momentos que estás tú solo, tú en la oficina del trabajo, etc. Ahí es cuando ese carácter de Jesús, ahí es cuando el fruto del Espíritu, ahí es cuando la espada debe estar bien desenvainada para prevenir algún detalle que tenga que ver con caer en tentación. Ahí es donde nos tenemos que cuidar demasiado. Y eso es algo que tiene que ver con la representación de Jesucristo, tal y como dice este versículo. Representantes del Señor Jesús, y démosle gracias al Padre por medio de Él. Romanos capítulo 12 y último versículo de hoy. 1 dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. La iglesia primitiva no nada más se juntaban para comer juntos, sino también oraban juntos, también adoraban juntos, tomaban la comunión juntos, tal y como lo hicimos hoy.
hacían todo juntos cuando tenían la oportunidad. Obviamente no siempre vamos a tener esa oportunidad. Cada uno de aquí tenemos nuestros trabajos, ¿verdad? Obviamente cuando estás en tu trabajo, en tus quehaceres, obviamente no lo vamos a hacer. Pero cuando tengamos la oportunidad de hacerlo, hagámoslo y hagámoslo de todo corazón. Amemos a nuestros hermanos. Tal y como dice su palabra, dice, y amarás a tu prójimo, como dice el segundo y más grande mandamiento de Jesús, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos un grave problema si no nos amamos a nosotros mismos. Ese es otro tema del cual vamos a hablar después. Estamos en esta serie hablando acerca de lo que la iglesia primitiva practicaba. Y de aquí vamos a hablar más adelante de las 7 iglesias que vienen en Apocalipsis, de las cosas que sí practicaban que eran buenas y de aquellas cosas que no deberían de practicar, que también aplica para nosotros también, porque nosotros también somos de la iglesia del Nuevo Testamento. Vamos a orar.